Estamos en el último turno, ya, ¿no? Sí, vale, ok, Román. Lapsus, retomamos el tema. Decía el señor Cueli que él estaría encantado de que se concretase lo que digo y que se cumpla. Y que el bloque común, que ojalá. Bueno, yo ya le he dicho que no es un deseo mío, es lo que se va a implantar el año que viene. El año que viene se va a implantar, va a impartirse el bloque común, pero no solamente para las especialidades que ahora mismo existen y que se van a seguir dando. Es cierto que en un proceso de eliminación de los bloques específicos y de las prácticas en la escuela, que no que se eliminen estos bloques, sino que se hagan en la escuela. Pero ahora mismo eso continúa. Y además se amplía la impartición del bloque común a el resto de las especialidades, que ahora mismo no tenían posibilidad de titular, y que son muchas y muy importantes. Por lo tanto, nada de ambiguo. Hay también una oferta de un ciclo formativo superior de actividades físico-deportivas que se va a implantar el año que viene. Por lo tanto, también eso no es ninguna ambigüedad. Y después están los certificados de profesionalidad que ya se han empezado a impartir este año y que van a seguir impartiéndose. Me dice usted que no es especialista en temas de fe, pero yo sí que le digo que sí que lo es, aunque no sé si es consciente de ello, en Santo Tomás, porque le gusta meter el dedo en la llaga. Pero la fe es importante para salvarse, porque el que no tiene fe no se salva. No se van a eliminar ningún tipo de enseñanza. Yo, el que usted, señora Vega, haga referencia a nuestros superiores, a sus superiores, mire usted, no. Bueno, pues me alegro que rectifique. Y después, cuando la directora general de Formación Profesional hablaba de que todavía no sabían el número de especialidades y qué especialidades concretas iban a implantarse, usted después lo añadió. Está hablando de los certificados de profesionalidad, que son 30 y pico los que hay, y irán implantándose en función de la demanda que exista en los mismos, y no siempre serán iguales, es decir, que no tiene por qué ser una oferta fija para siempre. Entonces, claro, dice usted, es que no entiendo nada. Claro, ese es el problema, que no entiende nada. Y entonces, claro, lo mezcla todo y lo dice usted, no lo digo yo. Tampoco me gusta que hable usted por la consejera, porque la consejera sabe explicarse muy bien. Lo que no va a haber el año que viene, efectivamente, son enseñanzas de primer nivel de las especialidades que ahora mismo están implantándose en lo que se refiere a el bloque de prácticas y el bloque de enseñanzas de la especialidad. Sí que lo habrá del bloque común, de esas especialidades y de todas. Y sí que van a seguir los diferentes niveles hasta su extinción, como se estaban impartiendo. Por lo tanto, no se deja a nadie sin formar. Eso que decía usted que se deja sin formar no es verdad. Y después, respecto de los alumnos que vienen de fuera, está bien y son bienvenidos, claro que sí. Y habla usted de los hoteles, de las pensiones, de los pisos que se alquilan, de los sitios en los que van a comer. Todo eso está muy bien. Pero mire, aquí de lo que estamos hablando es del pago de las enseñanzas que cursan. Y hay una cosa muy concreta, y además lo dijo su ministra de Sanidad, que las autonomías tenían que concretar los servicios que se prestan en sanidad y no se podía hacer turismo sanitario. Y tampoco se puede hacer turismo educativo. Es decir, lo que no puede ser es que los asturianos estemos pagando la formación de gente que viene aquí a titular para después ahorrarlo en el sitio donde vienen.
porque allí es mucho más caro. Nosotros tenemos que dar aquí unas enseñanzas que venga quien sea, pero con una estructura que responda a las necesidades que tenemos aquí. Mire, dice usted que yo soy pitoniso. Bueno, ese término no existe. Pitoniso no existe, es pitonisa. Pitonisa. Sí, porque es la persona que cuidaba a la serpiente Pitón en el templo de Delfos, hasta que Apolo mató a la Pitón y a la pitonisa en el oráculo. Por lo tanto, no existe, a no ser que usted lo invente y me lo atribuya a mí, pues no sé con qué significación, pero es pitonisa, no pitoniso. Pero lo que le digo es que las enseñanzas del Centro Integrado de Formación Profesional están perfectamente definido el trayecto que se sigue. El año que viene se continúa con las especialidades que están, menos el acceso al primer nivel, donde se impartirá el bloque común de esas y de todas las enseñanzas especiales LOE, respecto a las enseñanzas especiales deportivas. Se incorpora un ciclo formativo de formación profesional superior. Se incorporan además los certificados de profesionalidad, en donde también tienen cabida, como ya dije antes, los profesores especialistas, y se incorpora también la enseñanza a distancia. Por lo tanto, el modelo está perfectamente definido y el modelo empieza a funcionar ya el próximo curso. Y no hace falta ser pitonisa ni pitoniso, concediéndole la licencia, sino lo único que hace falta es estudiarse un poco el tema. Y, en fin, yo me ofrezco para explicárselo a usted si tiene alguna duda con más calma. Bueno, pasamos a la votación de la moción. Yo sí quisiera decir, para poner un poco de objetividad en el debate, la Escuela Superior de Deporte, la Escuela del Deporte en Avilés, nace, creo que hace 9 cursos educativos, como unas enseñanzas de régimen especial. Lo que ahora está planteando el Gobierno de Asturias, yo creo que todos, objetivamente, lo tenemos que valorar como un elemento muy positivo. Se trata de que antes teníamos unas enseñanzas de régimen especial y lo que se está planteando en la reordenación de los estudios del deporte, y lo hace la consejera, que es consejera de Educación, Cultura y Deporte, después de analizar este ámbito de la enseñanza deportiva, yo creo que con mucha profundidad, lo que está planteando es un avance, sin ningún género de dudas. El hecho de que exista un centro integrado de enseñanzas deportivas, que además en Avilés tenemos una referencia de lo que significa un centro de enseñanzas integradas del metal, que es el SUANCES. Cualquiera puede analizar la formación que se imparte en el SUANCES referido al metal para tener un claro ejemplo de lo que será el Centro Integrado de Deporte. Creo que en el día de ayer visitó la princesa Leticia el Centro Integrado de Imagen y Audiovisuales de Valnalón. Yo creo que es un planteamiento muy potente desde el punto de vista de dar valor a la enseñanza profesional, en este caso la referida al deporte. Y comparto plenamente lo que dijo el concejal de Cultura y Estudios Superiores de Avilés, que forma parte además del consejo escolar de ese centro, que no hay ninguna duda que ese centro de enseñanzas integradas del deporte se ubica en Avilés. Con lo cual yo creo que eso, para la ciudad de Avilés, si no estamos en el regate corto ni oportunista, creo que es muy importante. Creo que consolida Avilés como el lugar, el espacio, la cabeza de la formación referida al deporte de nuestra comunidad autónoma, cosa que no ocurría hasta el momento. Que había centros que impartían
ciclos de grado medio y superior en otros lugares de Asturias, que había cursos de formación ocupacional referidas al deporte dispersos, y todo eso, más la formación de los especialistas, se hará en esta escuela. Si nos falta información, yo creo que lo que deberíamos de hacer es proponer diálogos, encuentros con la consejera, con el director general de deportes, con la directora general de formación profesional, que son los responsables políticos y los que tienen competencia para plantear esta reestructuración. Es decir, no es quitar nada, es darle mayor centralidad a las enseñanzas comunes que van a dar respuesta a muchas más especialidades, porque la escuela nació y fue desarrollando 5 especialidades, pero quien tiene la competencia educativa tendrá la competencia para decidir qué y cómo. De la misma manera que en un tiempo hubo muchos centros de formación profesional que ofrecían higienista bucodental, por ejemplo, y después la consejería fue ubicando cada una de esas enseñanzas en un determinado lugar. Es que quien tiene la competencia para ordenar el sistema educativo es el Gobierno del Principado de Asturias. Esas son sus competencias. Y lo que ha decidido con la Escuela del Deporte es pasarlo de un lugar que eran unas enseñanzas especiales que han tenido el desarrollo que han tenido a lo largo de estos últimos años en Avilés, para darle una mayor centralidad y una mayor fortaleza. Y eso lo ha hecho, desde luego, la consejera, que tiene competencias, pero no solo porque sea la consejera de Educación, sino que también es la consejera que tiene responsabilidades en el ámbito deportivo, con lo cual creo que sería mucho más normal que la comisión, pues no sé, si de Educación, Cultura, los portavoces, queremos saber más de este planteamiento, oye, digámosle a la directora general de Formación Profesional que venga a Avilés, que nos explique, digámosle al director general de Deportes que venga aquí y que nos explique. Y no que estemos haciendo mociones de este tipo que la verdad que no llegan a ninguna parte. Yo he visto cosas escritas en los medios de comunicación que tienen que ver con la defensa del empleo de unas personas especialistas que van a seguir trabajando, en acuerdo con las federaciones deportivas, porque el modelo que implanta el Principado de Asturias es que esa parte práctica se haga en acuerdo con las federaciones deportivas. Y bueno, creo que lo ha dicho Román con todo lujo de detalles, que lo que se sigue, y no se le quita nada a nadie, es que vamos a fortalecer el tronco común que te llevará después a esas especialidades o a otras especialidades, que tendrás que hacer en colaboración con las federaciones X que haya, porque es decir, lo que no es un modelo es desarrollar 5 especialidades deportivas, llevarlas a un nivel y estar repitiendo esas 10 años, 15 años, 20 años, ningún objeto. La potencia de la propuesta es que esto es algo totalmente diferente y creo que tenemos una referencia muy clara, que la tenemos además en Avilés, que es la del metal. Estudiémoslo, qué significa tener formación reglada, formación ocupacional y formación para personas ocupadas. Esos son los centros integrados. Miren ustedes a qué ha venido ayer la princesa Leticia a Vallalón. ¿Qué es lo que ha venido a ver y a qué ha venido a darle valor? A un centro integrado, en este caso, de, creo que es sonido y audiovisuales. Pues eso será lo que se construya en Avilés. Y yo creo que lo importante es que eso se construya en Avilés, no andar con estos, no sé, regates cortos de que si el año que viene ya se matriculan o no se matriculan los de esquí alpino, es decir, porque está en la competencia educativa de cada uno decir, oye, esta especialidad la llevo hasta este lugar y creo otras nuevas especialidades. ¿Y por qué no los de tenis? ¿Y por qué no los de pádel? ¿Y por qué no las de otras especialidades deportivas? Pues eso es de lo que se trata de hacer con esta escuela, con este centro integrado del deporte en Avilés. Digo, sería bueno que metiésemos un poquito de objetividad en los debates y conocimiento e información. Si nos falta información, reclamemos que se nos dé información. Pienso que sería mucho más sensato hacer esas cuestiones. Pero bueno, el Partido Popular ha planteado esta moción y por lo que veo va a salir adelante, con lo cual pues instaremos al Gobierno del Principado de Asturias a todo lo que dice aquí. ¿Votos a favor de la moción?
los de Foro, Izquierda Unida y PP. Votos en contra, los del PSOE. Pues ya está. Estaremos al Gobierno del Principado. Pasamos a otra cuestión que tiene que ver con una moción de Foro sobre que el Pleno del Ayuntamiento me insta a mí a que encomiende al Servicio Municipal que corresponda un estudio, análisis y búsqueda de soluciones técnicas. ¿La explica quién? ¿Enriqueta? Sí. Bien. El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias aprobó el pasado miércoles 12 de marzo el Plan Estratégico de Residuos del Principado de Asturias, que apuesta por construir una incineradora o planta de valoración energética para tratar 310.000 toneladas anuales, y financiada esta instalación en base a un estudio económico-financiero para el análisis de la viabilidad económica de las infraestructuras que se recogen en el Plan Estratégico de Residuos del Principado de Asturias, aprobado por Cogersa en reunión de Junta de Gobierno del 23 de diciembre de 2013, donde se contempla, entre otras, la tarifa de gestión de residuos urbanos, que prevé una subida por tonelada para los ayuntamientos del IPC hasta 2017 y a partir del 2018 hasta 2020 un incremento que puede llegar hasta el 400%. Esta decisión del Gobierno del Principado de Asturias rehuye de analizar y buscar otras soluciones técnicas y económicamente sostenibles a la gestión de nuestros residuos, que no sea la construcción de la macroincineradora. Sin embargo, siendo conscientes de la ineludible necesidad de que Asturias cuente con plan de gestión de residuos adecuado, que valore el interés público del mismo y que tenga en cuenta la eventual incidencia e impacto en las inversiones propuestas en el mismo PERPA sobre necesidades económicas propias e indispensables a los estándares del resto de los servicios que tiene encomendados esta Administración local, que no grave en exceso a los ciudadanos que ya soportan numerosas cargas tributarias. Hace imprescindible que se evalúen y se sopesen al menos todas y cada una de las posibilidades e impactos concretos que cualquier decisión que se deba de adoptar en materia de residuos repercuta o incida en los ayuntamientos, en el Principado, que forman parte de Cogersa y los ciudadanos. Por todo ello, el Grupo Municipal de Foro propone al Pleno del Ayuntamiento de Avilés la aprobación de los siguientes acuerdos. Que el Pleno del Ayuntamiento inste a la alcaldesa de Avilés a encomendar al servicio municipal que corresponda la elaboración de un estudio de análisis y búsqueda de soluciones técnicas a objeto de encontrar la mejor tecnología y la más económica, ajustada a las posibilidades presupuestarias de esta entidad local, adaptándose a la legalidad en materia de residuos, que sirva como orientación para adoptar una decisión lo más idónea posible encaminada a gestionar los residuos de este municipio. Muchas gracias. Muy bien. Pasamos a las intervenciones. Sí, Cueli. Fijar posición. Izquierda Unida no ve mal que se hagan los estudios pertinentes o todos los estudios que haya que hacer para mejorar y para hacer el servicio más eficaz y más eficiente, y por consiguiente nosotros vamos a votar a favor. Gracias. Muy bien. Pepe. Buenos días de nuevo. En un principio nosotros creíamos que esta moción iba encaminada a que los servicios técnicos de este ayuntamiento estudiaran, evaluaran desde la recogida de los residuos cómo hacerlo lo mejor posible. Un análisis más concreto deja entrever que la moción va más allá y no se trata de un análisis de los servicios municipales sobre la recogida, sino que se trata de un estudio sobre la gestión. O sea, una vez recogidos los residuos, ¿qué hacemos con ellos? Nosotros entendemos desde el Partido Popular, es el criterio del partido, que la gestión de los residuos debe de abordarse de forma conjunta desde el Principado, en los términos que está haciendo hasta ahora a través del consorcio de Cogersa, porque consideramos inviable volver a modelos del pasado de gestión individual por cada ayuntamiento. Este ayuntamiento, el Ayuntamiento de Avilés, gestionó su propio vertedero hasta que se agotó esa posibilidad y con innumerables problemas de tipo medioambiental y problemas para los vecinos de la zona.
Entonces, desde ese planteamiento consideramos que debe de ser desde el Principado donde se aborde los estudios necesarios, que me imagino que a estas alturas tanto COGERSA como los servicios técnicos del Principado lo habrán evaluado. Por otro lado, en conversación con el señor Basilio, jefe de servicios de mantenimiento, me ha informado que desde los servicios técnicos de este ayuntamiento se están realizando ya una serie de estudios de cara a poder cumplir con la directiva comunitaria de que a partir del 2020 se pueda reciclar el 50% de los residuos recogidos. Estos estudios que están haciendo los servicios técnicos municipales se están haciendo en dos direcciones. Por un lado, ¿qué medidas se deben de poner en marcha para facilitar a los ciudadanos ese reciclado, incentivar incentivar y facilitar el reciclado? Y por otro lado, en la línea de analizar el coste económico que pueden representar todas esas medidas. Sobre estos estudios, que yo desconozco, pero que los servicios técnicos dicen que se la facilita al concejal responsable, puede informar al Pleno si así lo considera. Nosotros, con el criterio que defendí al principio, que consideramos que esto se debe abordar desde el Gobierno del Principado y no desde los servicios municipales, nos vamos a abstener. Foro, sí. Bueno, como todo el PERPA fue gestionado sobre una secuencia de irregularidades, como se puede confirmar en las sentencias que hay en los tribunales, como aquí no se hizo las consultas previas se pasaron por alto, donde posiblemente todo esto que nosotros pedimos ahora tenía que haber sido aportado. Pero creo que el señor Constantino no fue al fondo de la cuestión, y es que una de las cosas que pedimos aquí y por las que se presenta esta moción es porque la subida tan brutal que va a suponer el PERPA de las tarifas y del coste a los ciudadanos y al propio ayuntamiento de la recogida de residuos y la gestión de residuos, una de las cosas que le preguntamos a este ayuntamiento y a los servicios técnicos es que nos digan cómo va a repercutir y cómo lo va a afrontar el ayuntamiento. Amén de, vuelvo a decir, como se ha fallado en el primer paso, que era el de las consultas previas, no se han buscado para nada alternativas diferentes, no se ha estudiado si el sitio ideal para ubicar la macroincineradora, que al final es lo que pretende este PERPA y es el tema fundamental, se ha anulado el plan puente, estamos donde estamos. O sea, es que la propuesta fundamental es saber cómo va a afrontar el ayuntamiento y cómo se va a cumplir el plan económico financiero con el costo que supone la aplicación de este plan de residuos, que es fundamental. Amén de haber buscado, pero esto claro, lo estamos exigiendo a que se aprobó el plan, pero lo hemos exigido desde el primer momento, que era buscar alternativas posibles. Es lo que pretendía el plan puente. Pero aquí se ha impuesto todo a sangre y fuego y ya está. Muchísimas gracias. Ok. Luis Ramón, sí. No, porque esto... Creo que es la cuarta moción, cuarta o quinta moción que viene al ayuntamiento en referencia a la gestión de residuos. Bueno, pues voy a intentar explicar una vez más cuál ha sido el procedimiento, y si me alargo un poco me disculpan, pero me parece que hay algún grado de desconocimiento profundo en cuál ha sido la tramitación y cómo se ha hecho. Sí. Bueno, el Plan Estratégico de Residuos del Principado de Asturias, que se aprobó, como decía la concejala de Foro Asturias, tiene una vigencia del 2014 al 2024. La Ley 22/11 de Residuos y Suelos Contaminados establece que las comunidades autónomas deberán contar con planes de gestión de residuos y con programas de prevención de residuos. Sin plan de residuos no es posible abordar la construcción
de nuevas instalaciones en Cogersa necesarias para dar respuesta al agotamiento del vertedero central en 2016 y para cumplir el objetivo legal de reciclar el 50% de los residuos en 2020. Además, contar con un plan de residuos es condición ex ante para acceder a fondos europeos en el periodo 2014-2020. En septiembre de 2012 se iniciaron los trámites para la elaboración de un plan estratégico de residuos en el Principado de Asturias. La tramitación ambiental se inició con las consultas previas, esas que dice la concejala que no se hicieron, a un centenar de entidades, entre ellas la totalidad de los municipios asturianos. Este fue uno de los que alegó ese plan. El documento del plan fue elaborado con el apoyo de una empresa de consultoría contratada mediante concurso abierto por la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente en coordinación con Cogersa, finalizándose su redacción en diciembre de 2012. Simultáneamente se elaboró el informe de sostenibilidad ambiental, teniendo en cuenta las observaciones recibidas en las consultas previas. En febrero de 2013 se presentó el plan a los ayuntamientos en la Junta de Cogersa, en la que están presentes todos los ayuntamientos, y la Consejería les notificó individualmente la apertura de un periodo de consultas durante 45 días hábiles. Veo que el portavoz de Foro se ríe mucho. Simultáneamente se abrió un periodo de información pública a través del BOPA durante 45 días hábiles. Se organizaron por la Consejería y Cogersa en febrero, marzo y abril de 2013 diversas jornadas sobre el plan dirigidas a ayuntamientos, asociaciones, agentes económicos y sociales. Se recibieron 432 escritos de alegaciones y fueron 28 los ayuntamientos que alegaron. La valoración de las alegaciones, por cierto, está en la página web de la Consejería. Dentro de esas alegaciones y de su valoración, los ayuntamientos han tenido posibilidad de participar en el proceso de elaboración del plan en los siguientes momentos. Consultas previas, septiembre de 2012. Presentación del documento preliminar del plan en la Junta de Cogersa Extraordinaria de febrero de 2013. Consultas al documento preliminar del Plan de Información Pública, febrero de 2013. Jornadas organizadas en Cogersa para responsables políticos y técnicos de los ayuntamientos, febrero y abril de 2013. Validación del estudio económico-financiero elaborado por Cogersa, en la Junta de Cogersa de diciembre de 2013. Corresponde en cualquier caso al Gobierno del Principado de Asturias la competencia de aprobar el Plan Autonómico de Residuos. Las alternativas a la gestión de residuos. El informe de sostenibilidad ambiental del Plan de Residuos, que ya discutimos en este pleno, plantea alternativas con relación a la política de residuos, por una parte, incluido el papel del sector público frente al privado y respecto a los aspectos técnicos de la gestión de los residuos municipales. Se definen y evalúan ambientalmente 4 alternativas, una con incineradora, una con vertedero y 2 mixtas, a base fundamentalmente de fabricación de combustibles alternativos en base a los residuos. A los 4 modelos planteados se aplica un análisis multicriterio. Algunos de los criterios son excluyentes y al resto se les aplica una ponderación cualitativa, resultando el modelo que finalmente asume el plan. A raíz del análisis de las alegaciones y de los acuerdos adoptados por la Junta de Cogersa en diciembre de 2013, se ha modificado, pero no sustancialmente, el modelo elegido, reduciendo la cantidad de residuos que se proyecta generar en Asturias en 2020 y tratando la recuperación de materiales que se iba a hacer en la planta de clasificación de basura bruta a un mayor esfuerzo en la separación en origen. El modelo definitivo no es una nueva alternativa y no debe ser reevaluado ambientalmente, por lo tanto. El proyecto de la incineradora será sometido a impacto ambiental y autorización ambiental integrada, momento en el que se definirán aspectos técnicos concretos como la altura de las chimeneas o los sistemas de tratamiento de gases. El régimen de incineración de residuos y los valores límites de emisión de la atmósfera, las condiciones para el vertido de aguas residuales procedentes de estas instalaciones y las condiciones para los residuos de incineración están perfectamente regulados en la ley, en el decreto 815/2013. A la incineradora de Cogersa se le exigirán la implantación de las mejores tecnologías disponibles. Así lo dice los pliegos técnicos. Todo ello garantiza, según la normativa europea, la protección de la salud. Se ha incluido
Enriqueta, se ha incluido una nueva medida en el documento definitivo del plan que establece la realización de un plan de calidad del aire para el entorno de potencial afección de la futura planta de incineración, una vez que se determine a partir de la ubicación y características de la planta. Esto es una alegación del Ayuntamiento de Avilés. ¿Se acuerdan el punto anterior, en el Pacto de los Alcaldes, cuando decía que esto no se había hecho? Esta fue una alegación del Ayuntamiento de Avilés. Fíjese, este Ayuntamiento alega al Principado de Asturias y además nos hacen caso. La monitorización de las emisiones se hará con el máximo rigor y transparencia. La Comisión para Asuntos Medioambientales informó favorablemente el Plan de Residuos en su sesión de 11 de marzo del 2014. El Consejo de Gobierno aprobó el Plan de Residuos el 12 de marzo del 2014. El documento del plan está disponible a través del BOPA y en la página del Gobierno del Principado. El modelo de gestión en 2020 implica que se ampliarán las plantas de clasificación y envases y papel cartón. Se ampliará la capacidad de la recién construida planta de biometanización. Pasará de las 30.000 toneladas año que tiene actualmente a las 90.000. Se construirá una planta de preparación de CDR, de combustible derivado de residuos, de 51.000 toneladas. El CDR se valoriza energéticamente en instalaciones industriales. Se ampliará la planta de compostaje de residuos vegetales. Los lodos de depuradora se tratarán por una parte en una nueva planta de compostaje y por otra se pasarán en una planta de secado térmico de nueva construcción que serán 3 fases. Y se construirá una incineradora que valorizará energéticamente los residuos no reciclables con una capacidad de 310.000 toneladas, 40.000 menos que en la redacción inicial del PERPA. El incremento aún mayor de la capacidad de las plantas de clasificación de envases y papel cartón se renuncia a la construcción de una planta para la clasificación de la basura bruta. Esta fue una alegación en concreto del Ayuntamiento de Oviedo. Se mantiene la ampliación de la planta de biometanización en los mismos términos y se mantiene la fabricación de CDR, pero en cantidad inferior, 51.000 toneladas año en vez de 65.000 toneladas año. Y se mantiene la construcción de la incineradora. ¿Por qué disminuye el tamaño de la incineradora? Se establece que principalmente porque se reduce la cantidad de residuos domésticos y comerciales que se prevén generar en el año 2020. Si antes se suponía que la generación de residuos iba a ser la misma que en 2011, se supone que se preveía un incremento de consumo. Esta tendencia contrarrestaría con las medidas de prevención de residuos que contiene el plan. Ahora se supone que en 2020 van a disminuir los residuos domésticos y comerciales en un 10% respecto a 2010, en la tendencia que ahora mismo además se está llevando. Además, el rechazo de la biometanización, 10.800 toneladas que establecía el plan inicialmente, que antes se incineraban, ahora se destinarán a fabricar CDR, como ya dijimos antes. A partir de ahora, el Plan Estratégico de Residuos, que ya está en vigor, se enviará al Consejo de Gobierno, aprobado por el Consejo de Gobierno, ha decidido remitirlo a la Junta General del Principado para su debate, paso que no era obligatorio. Cogersa deberá elaborar de forma inmediata el estudio económico-financiero definitivo a la vista del plan aprobado. Se iniciarán los trámites de proyecto y tramitación ambiental del recrecido del vertedero. Se iniciarán los trámites para la construcción de la planta de compostaje de lodos y se iniciarán los trámites de la elaboración de pliegos para la licitación de la incineradora. Quiero, con todo ello, explicarle por qué vamos a votar en contra, si encuentro la moción, porque dice Foro, en su moción, leo textualmente, que esta decisión del Gobierno del Principado de Asturias rehúye de analizar y buscar otras soluciones técnicas y económicamente sostenibles a la gestión de nuestros residuos que no sea la construcción de una macroincineradora. Creo que se han explicado los pasos, todos los procedimientos legales que se han llevado. Creo que ya en el otro pleno se explicó con detenimiento cómo el informe de sostenibilidad ambiental, dentro de las 4 alternativas que se planteaban, una de ellas, que era la que no planteaba una incineradora, quedaba fuera porque no cumplía las directrices europeas de residuos,
Y creo, además, y estoy de acuerdo con el portavoz del Partido Popular, que lo que esta moción pretende es que el Ayuntamiento de Avilés no estudie cuál es la propia organización interna en la recogida de los residuos domésticos e industriales, sino que lo que pretende es que el Ayuntamiento de Avilés enmende la plana a los técnicos del Principado y elabore un estudio de cómo entendía el Ayuntamiento de Avilés que deben de gestionarse los residuos para todo el Principado de Asturias. Eso se ha hecho en este Ayuntamiento en dos momentos. El primero, cuando el Ayuntamiento, como decía el portavoz del Partido Popular, y toda Asturias tiene un problema grave de tipo medioambiental por todos aquellos vertederos que había en todos los municipios de Asturias, y deciden juntarse para hacer una gestión de los residuos autonómica. Y es en ese momento cuando este Ayuntamiento estudia no adherirse, sino crear ese consorcio. El Ayuntamiento de Avilés es uno de los creadores de Cogersa. Y hay otro momento en el que el Ayuntamiento decide cómo se gestionan los residuos, que es en el momento en el que se cambia el modelo de gestión. A partir de ahora, y en base, como decía el portavoz del PP, en base a los criterios que tenemos que alcanzar en el año 2020, los técnicos municipales reciben las instrucciones de empezar a estudiar, no es una decisión seguramente para este año ni seguramente para el año que viene, porque el proceso será largo y además desde este Ayuntamiento siempre hemos dicho en Cogersa que ese proceso y ese procedimiento debe de hacerse de acuerdo con todos los ayuntamientos de Asturias y debe de hacerse además en un conjunto y globalmente para no tener normativas diferentes en cuanto a la recogida orgánica o a la separación de la recogida orgánica, ya sea en los domicilios o en los comercios o en las empresas, porque entendemos que es la mejor manera y además la única manera en la que se puede hacer. Y lo que estamos haciendo es prever ese momento, ir preparándonos y que este pleno, para cuando en su día toque tomar esa decisión, tenga todos los estudios hechos y todas las alternativas disponibles. Y eso es lo que se está haciendo. Desde luego, ni nos planteamos ni nos vamos a plantear el que los técnicos del Ayuntamiento le digan al Principado cómo tienen que gestionar los residuos de toda Asturias. ¿Pasamos a un segundo turno? ¿IU? ¿No? ¿PP? Sí. Buenos días de nuevo. Me decía Enriqueta que no entraba en el fondo de la cuestión. Vamos a poner un poco las cosas en su sitio. En la Junta de Portavoces, ustedes, el Grupo Municipal de Foro, plantearon dos mociones. Una en la que sí se debatía sobre el PERPA y que la presentaron, digamos, a última hora del propio lunes. Llegó cuando ya estábamos reunidos en Junta de Portavoces, y donde por parte de la secretaria general de este ayuntamiento se le indicó que esa propuesta de moción debería de ir acompañada de los informes necesarios, entre otros informes económicos de la interventora, y por eso ustedes se vieron obligados a retirar esa moción. Mantuvieron una segunda moción, que es la que en este momento estamos tratando. Y el fondo de la cuestión es que ustedes encomiendan a los servicios municipales, lo dije antes, lo vuelvo a repetir, lo puedo decir más alto pero no más claro, que estudien los servicios municipales cómo gestionar los residuos. Cuando este ayuntamiento tomó el acuerdo de gestionarlos de manera mancomunada con el resto de ayuntamientos a través de Cogersa, nosotros le hemos dicho antes, desde el Grupo Municipal, los servicios municipales pueden estudiar todo lo que afecte a residuos en nuestro término municipal. Y le puedo indicar que en varias ocasiones nosotros nos dirigimos a los servicios técnicos haciendo propuestas. Unas veces salen adelante y otras no. Hemos hecho propuestas para cambiar contenedores de gran volumen porque estaban situados de manera incorrecta, impidiendo la visibilidad y perjudicando el tráfico. Logramos que se cambiaran de ubicación. Hemos hecho propuestas sobre el tamaño de determinados contenedores, porque a veces eran, resultaban escasos y se cambiaron. Hemos hecho una propuesta de estudio recientemente para que se analizara la posibilidad de incorporar el quita y pon a la calle de Llano Ponte, una vez urbanizada, ver si era posible incorporar el quita y pon porque, digamos, iba más acorde con la calle una vez urbanizada y con nuevo mobiliario y eso. Se nos dio una respuesta que principalmente lo que impide
incorporar el quita y pon a la calle no ponte es un problema económico, es de incremento de costes, porque habría que por parte de Urbaser poner en marcha una unidad más a las dos que hay, añadir una unidad más de quita y pon. Bueno, esto entiendo yo que es lo que se puede, digamos, estudiar los servicios municipales dentro de nuestro territorio. La moción va más allá y es no solo hacer un análisis sobre la recogida, sino la gestión. Propónganlo en la Junta. Si no están de acuerdo con todos los estudios que se hicieron y con todo el debate que ha suscitado hasta ahora, pues tienen una oportunidad cuando se debata en la Junta el PEPA. Por eso yo creo que sí entramos en el fondo de la cuestión, y es que los servicios municipales, si tienen competencias, es para hacer estudios sobre la recogida y sobre lo que nos compete en nuestro territorio, y no sobre la gestión, que está mancomunada y que es ya una competencia fuera de nuestro territorio. Enriqueta, ¿sí? Sí, vamos a ver. De las mociones que hemos metido por registro, Foro no ha retirado ninguna de las mociones. La próxima, una vez que tengamos los informes preceptivos de Secretaría General, la que no se está debatiendo hoy se debatirá en el próximo pleno. O sea, no ha sido retirada en ningún momento. Estamos esperando por el informe de Secretaría General, por una parte. Y en esta, vuelvo a decir, el plan económico-financiero que se aprueba en Cogersa tiene una repercusión sobre cada uno de los ayuntamientos, sobre los propios planes económicos financieros de los ayuntamientos. Queremos saber cuál es la repercusión que tiene y que se haga un estudio. Y por otra parte, le vuelvo a decir, respecto a las consultas previas, no hay tales consultas previas. No las hay. Hay una petición de sugerencias una vez que el plan ya está redactado el plan. Vamos a ver si no confundimos a la opinión pública. Por cierto, sería genial que los famosos consejos de participación tan necesarios hagan llegar a los ciudadanos de qué va esto. Nosotros el lunes repartiremos trícicos explicando qué es el PERPA, porque si usted hace una encuesta en Avilés, me gustaría saber qué porcentaje de ciudadanos saben lo que es el plan de residuos y lo que va a suponer en sus bolsillos. Claro, habrá una clase social en Avilés que no le va a suponer nada, que le da lo mismo pagar 8,80. Pero le aseguro que la mayoría de los ciudadanos, que no les sobra el dinero con la crisis que está cayendo, no les va a dar igual 8,80. Y vuelvo a decir, no ha habido una explicación a los ciudadanos de qué va esto. Por cierto, las alegaciones presentadas seguramente, hombre, yo estoy segura que para la señora consejera lo que diga el Ayuntamiento de Avilés va a misa, volvemos otra vez a la fe, pero le puedo asegurar que de las 400 y pico alegaciones presentadas hay muchas sin responder o respondidas de aquella manera. O sea, sigue que llueve en Bilbao. O sea, a eso nos estamos refiriendo, ¿eh? Y por cierto, si todas las posibilidades fueran estudiadas, no se hubiera anulado el plan Puente. Lo que pasa es que aquí el objetivo es, mediante eufemismos, por cierto, el suelo sobre el que se tiene que asentar la macroincineradora está anulado en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, el plan territorial especial, ¿eh? O sea que no sé cómo vamos a casar todo este tema. Y otra cosa, siendo este plan de residuos algo tan urgente para Asturias, lleva 5 años de retraso, sin más tropiezos que los que le ha puesto los tribunales al propio plan. Sin más tropiezos que ese. Podemos aprobar lo que queramos, luego veremos a ver cuando empiecen a salir reclamaciones en los tribunales si el plan va o no va. Vamos a esperar a ver. Muchas gracias. Sí, Luis Ramón. No sé exactamente qué ha querido decir en esa intervención la concejala de Foro. Es decir, no sé si está defendiendo la moción o está defendiendo que en abril va a traer otra. Yo creo que Foro lo que tiene es un objetivo en Cogersa. Es decir, que es un objetivo político de primer orden y en el que Foro en toda Asturias está centrando gran parte de sus esfuerzos. Y esta moción es un ejemplo de ello. Esta moción lo que pretende es que el Ayuntamiento de Avilés haga lo mismo que ha hecho el Ayuntamiento de Gijón, que es contratar un estudio por 33.000 euros y si la información que tengo es correcta,
para ver las posibilidades que Gijón tiene, y lo leo textualmente, si al municipio le sale rentable abandonar Cogersa. Ese es el estudio que hace el teatro en el Palacio Valdés. Ese es el... ¿No te has leído la moción, francamente? Sí. ¿Qué tal? ¿No la has leído? Sí la leí la moción. No, mira. pues entonces no sabes interpretarla, perdona. Entonces será que tengo dificultades de comprensión. Pero esa es la intención que tiene la moción de foro, porque dice: sin embargo, siendo conscientes de la ineludible necesidad de que Asturias cuente con un plan de gestión de residuos adecuado que valore el interés público del mismo y que tenga en cuenta la eventual incidencia e impacto de las inversiones propuestas. Están ustedes hablando de Asturias, los que no se la leyeron son ustedes. Cuando alguien les mande una moción, antes de presentarla, lo que tienen que hacer es leerla con atención. Y Gijón ha hecho eso. Gijón ha contratado a una fundación para que estudie si es mejor irse o no de Cogersa. Y tiene un director. Tiene un director que seguramente será un experto en la materia, que se llama Carlos Martínez, que tiene un blog muy interesante, tiene una dilatada experiencia en los asuntos medioambientales, con muchos gobiernos, y dice en su blog, hablando de la incineración sí, la incineración no, dice: todo esto nos lleva sin ningún género de dudas a establecer un nuevo paradigma donde cabe la prevención y el reciclaje en primer lugar, pero con valorización energética para el resto. Todos los municipios y regiones europeos excelentes combinan grandes resultados en prevención con grandes resultados en reciclado y con grandes resultados en valorización energética. La cuestión no es reciclado versus incineración con recuperación energética, sino valorización versus vertedero. Nada más lejos de lo que está diciendo el Plan Estratégico de Residuos del Principado. Pero es que, ustedes en el año 2012 propusieron en la Junta de Cogersa y propusieron a todos los ayuntamientos que la tasa aumentara en un 10%. Y en el año siguiente, cuando no eran gobierno, criticaban esa misma propuesta. Es decir, es difícil seguirles en todo este proceso. Era el que entonces era, y en la Junta lo votaron 3 personas de foro, un concejal de Gijón, una consejera y un viceconsejero, votaron a favor de subir las tasas, la tarifa de gestión de Cogersa un 10%. ¿Y por qué se subía un 10% desde 2003? Vamos a volver a decirlo. En el año 2003, por unanimidad, en la Junta General del Principado, se aprueba el Plan de Futuro de Cogersa, donde se establece que una vez sea colmatado el vertedero, lógicamente los costes de tratamiento de residuos no pueden ser los mismos, porque es la opción más económica. Y si ahora mismo en Asturias tenemos un precio por tonelada de tratamiento de 17,22 euros, el objetivo en 2020 es que ese precio sea de 59,79. Dirá, bueno, pues es un incremento enorme. Ese 59,79 en el recibo que los ciudadanos y las empresas pagan supone el 20% de la factura, es decir, lo que se incrementa es el 20% de la factura. Después serán los ayuntamientos los encargados de asignar eso a la tasa o no asignarlo a la tasa, como ha venido haciendo el Ayuntamiento de Avilés. Otros casos de otras comunidades autónomas que tenemos cerca, cuando Asturias tiene 17,22 euros por tonelada, tenemos el ejemplo de León con 90 euros por tonelada, de Cantabria con una incineradora con 90 euros por tonelada o de Galicia con 60 euros por tonelada. Ese es el planteamiento que el Principado ha hecho. Y llegan ustedes en esa obsesión política por Cogersa, han planteado ustedes una comisión de investigación porque se perdió un papel en la tramitación. Han planteado ustedes en la Junta General del Principado una comisión de investigación porque dentro de esas 428 alegaciones, 55 que eran la misma alegación, una de ellas no se contestó. Y el informe de los técnicos del Principado dice que en algún momento se traspapeló. Y eso acabó en los tribunales.
y quieren ustedes una comisión de investigación por eso. Y hay un tribunal que ha dicho que como no se ha contestado una alegación, que es igual que otras 55 de esas 428, hay que retrotraer el procedimiento a esa información pública. Y la Consejería lo que ha hecho es recurrir al Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo hace 2 o 3 días ha admitido a trámite ese recurso que parece razonable. Por eso han hecho ustedes una comisión de investigación en el Principado, porque es una actitud propia de Foro, que yo entiendo, es una opción política, rodearlo todo de, bueno, pues de irregularidades, de sospechas, bueno, es una opción política que es la suya, me parece muy bien. La nuestra es, lo primero, leer los papeles. Cuando el Partido Socialista nos manda una moción, lo primero que hacemos, le aseguro, es leerla y luego decidir si la traemos o no al Pleno. Lo segundo es leernos los papeles y los expedientes y, desde luego, saber si la alegación que presentó el Ayuntamiento de Avilés antes de traer una moción al Pleno, esa alegación fue aceptada o no aceptada. Y si dentro de la tramitación de la incineradora va a haber un plan de gestión del aire y un estudio previo. Pasamos a la votación de la moción. ¿Votos a favor de la moción? 6. Vamos, Foro y Izquierda Unida. ¿Votos en contra? El PSOE. ¿Abstenciones? PP. Queda rechazada la moción. Tenemos una pregunta por escrito de Izquierda Unida que hizo en el día de ayer. ¿Hay alguna pregunta o algo aquí en el Pleno? ¿Sí? Juanjo, Carmen, Daniel, ¿vale? Y Enriqueta, muy bien, pues venga, os escuchamos. Juanjo. Bueno, yo quería hacer varias preguntas y un ruego, todos sobre el mismo tema, que tiene que ver con el proyecto de ley que el Principado de Asturias, el Gobierno asturiano, ha planteado para su aprobación a la Junta para solicitar la autorización de un endeudamiento para financiar una ampliación de crédito y la concesión de un crédito extraordinario y de un suplemento de crédito. La propuesta alcanza los 342 millones de euros y este crédito extraordinario trata de paliar los problemas que genera la prórroga presupuestaria e impulsar también la inversión y la actividad económica en nuestra comunidad, que buena falta hace. Todo normal, el Gobierno trata de movilizar recursos económicos para gasto corriente e inversión y consigue apoyos parlamentarios para lograrlo, en este caso del Partido Popular. Nada que objetar, no nos corresponde, desde luego, a los concejales de Avilés entrar en ese debate político. En todo caso, pues desear que ese buen rollito bipartidista acabe por llegar a Avilés también, que nos dejaría a todos mucho más tranquilos. Pero como concejales avilesinos sí creemos que tenemos mucho que decir, mucho que analizar y mucho que debatir sobre el contenido de esa reforma presupuestaria. Ayer conocíamos, a través de los medios de comunicación, el desglose del capítulo de inversiones. Y también esta mañana, desde nuestro grupo parlamentario regional, nos han enviado tanto el proyecto de ley como el desglose de ese capítulo de inversiones de forma pormenorizada. Y la verdad es que hay que decir que estamos muy negativamente sorprendidos, incluso alarmados, por la que la propuesta de crédito extraordinario, a nuestro juicio, margina a Avilés. Y demuestra que los grupos políticos que la respaldan, para ellos, salvo alguna explicación que se nos pueda dar, Avilés no es una prioridad. Hemos revisado capítulo por capítulo y inversión por inversión el proyecto que se presentó en la Junta. Y lo hemos hecho de todas las maneras posibles, de arriba a abajo, de izquierda a derecha, y prácticamente no hemos encontrado una sola partida decente para Avilés. La cosa es muy fácil. Establecemos una comparativa. En los presupuestos nonatos para 2014 había algo más de 6 millones de euros para Avilés. Una inversión que todos los grupos políticos de la oposición coincidimos en calificar como claramente insuficiente. Dentro de esas partidas destacaban 3,1 millones para los accesos al PEPA, 870.000 euros para la Rula con destino a una nueva fábrica de hielo y 1 millón de euros para la Escuela Superior de Arte.
En el crédito extraordinario, después de mucho buscar, de estos 3 proyectos solo hemos encontrado 300.000 euros, y ya digo, después de mucho buscar, porque además se destaca bien poco, ni incluso en los medios periodísticos se hace, ¿no? Bueno, a ver, nosotros nos pusimos a mirar en el tema concreto de los accesos al PEPA y nos hemos encontrado en la inversión, en el borrador, en el proyecto que va a la Junta, con los accesos a la Zalia, con los accesos a Luca, con los accesos al Hospital de Mieres. Nos hemos encontrado con todos los accesos que estaban en el proyecto de presupuestos, menos los accesos al PEPA. Qué curioso, ¿eh? No están. Debe de ser por algún motivo que se nos tendrá que explicar. Y después hemos buscado también los 870.000 euros que iban destinados a la rula, y lo mismo, la única rula que hemos encontrado, la única lonja que hemos encontrado en el borrador es la de Río de Sella. La de Avilés tampoco aparece, tampoco sabemos por qué extraños motivos. Y, por último, la Escuela de Arte. La Escuela de Arte, sí, ahí tuvimos suerte después de mucho buscar y nos encontramos con que la Escuela de Diseño, es que buscábamos como Escuela Superior de Arte, por eso nos costó trabajo encontrarla, y encontramos Escuela de Diseño y aparecen 300.000 euros. Vamos a ver. Pues nosotros consideramos que una infraestructura estratégica para el desarrollo económico de Avilés, como es los accesos al PEPA, que además las obras ascienden a 25 millones de euros, no cuenten ni con un solo euro en este capítulo de inversiones, nos parece que es una burla a este pleno y nos parece que es una tomadura de pelo. Eso es lo que nos parece. También nos parece muy grave, ya lo hemos debatido aquí en este pleno en innumerables ocasiones, muy grave, que el Gobierno asturiano incumpla el compromiso que tiene firmado con este ayuntamiento, con este Gobierno municipal, para la Escuela Superior de Arte, que su compromiso es destinar en 2014 1 millón de euros, no 300.000. 300.000 no es la cantidad comprometida. Es una deslealtad institucional que consideramos intolerable. Le estamos pidiendo al Gobierno asturiano, este pleno lo hemos debatido hasta la saciedad, en todos los escenarios políticos posibles, le estamos pidiendo que cumpla sus compromisos, no le estamos pidiendo limosna, estamos pidiendo que cumpla sus compromisos. La verdad es que estamos perplejos, porque nosotros considerábamos que, lógicamente, íbamos a tener mejor trato, porque no en vano Avilés es el ayuntamiento socialista más importante de Asturias. Más importante de Asturias y tenemos un gobierno socialista. Eso se supone que debería de significar un mejor trato para Avilés. Bueno, la práctica, si vemos a los números, salvo que alguien nos aclare alguna cosa que no somos capaces por nuestra torpeza mental, pues la verdad es que no se traduce en nada. Y también el otro grupo político que lo apoya, pues siempre se llenó la boca diciendo que todo era insuficiente, que Avilés estaba marginada, que no sé qué. No sabemos qué ocurre aquí porque se avala ahora un proyecto que, desde luego, para Avilés es pésimo, no, vamos, desastroso. Yo creo que estamos a tiempo y que a esto hay que remediarlo en la tramitación parlamentaria y alguna solución hay que dar, porque no podemos dejar que esto se convierta en unos hechos consumados y, desde luego, nosotros, es verdad que somos gente escasos en el tema de la fe, sí, es verdad, y es posible que, como dice Román, no nos vayamos a salvar y acabemos en el infierno. Pero lo que no cabe ninguna duda es que lo de la Escuela de Arte ya es una tomadora de pelo que, vamos, es que clama al cielo, realmente, porque se sacó de la manga en la campaña electoral hace 7 años. Y año tras año se le da una patada al proyecto y se le manda al año siguiente. Y año tras año se nos toma el pelo, no a nosotros, a toda la ciudad. Entonces, claro, ¿cómo vamos a tener fe en proyectos que se nos tratan de explicar como antes con la Escuela del Deporte sin conocerlos, ni dónde van a ir, ni qué van a consistir? Si tenemos una cosa tan sencilla como hacer una sede para la Escuela de Arte que hace muchísima falta y año tras año pues incumplen esos compromisos, pues no tenemos fe. No tenemos fe, lógicamente, en el cumplimiento de los socialistas de sus palabras, de sus promesas con Avilés, al menos. Entonces, las preguntas que queríamos hacer respecto a esto es si el Gobierno municipal estaba al tanto de la elaboración de este crédito extraordinario, si el Gobierno municipal estaba al tanto de las inversiones que les corresponden a Avilés en este crédito extraordinario, si les parecen justas y suficientes estos números que aparecen destinados a Avilés en este proyecto de ley, y qué opina el Gobierno municipal del incumplimiento por parte del Gobierno asturiano, una vez más, esta vez ni siquiera sin adenda, esta vez no hay siquiera una adenda que lo justifique, del convenio para la Escuela de Arte. Nos gustaría saber, independientemente de los números, nos gustaría saber, porque estamos en nuestro derecho a saberlo, los avilesinos estamos en nuestro derecho a saberlo, cuándo van a iniciarse las obras de la Escuela de Arte. ¿Cuándo?
Si el Gobierno municipal tiene algún compromiso, tiene alguna idea, tiene no sé, alguna intuición, tal vez. ¿Cuándo se van a iniciar las obras para los accesos al PEPA? Que se nos ha dicho aquí una y otra vez que era un tema que estaba solucionado. ¿Va a haber al final fábrica de hielo? ¿No va a haber fábrica de hielo? Y, por último, un ruego, y es que el Gobierno municipal haga lo que tenga que hacer para defender los intereses de Avilés, porque los compromisos que figuran en las inversiones de créditos extraordinarios que se han presentado en la Junta destinan cantidades residuales para la tercera ciudad de Asturias. Y eso nos parece que es algo que no se debe de tolerar. Y le rogamos al Gobierno municipal y le rogamos también a sus aliados, en este caso, en el apoyo a este crédito extraordinario, que hagan lo que tengan que hacer para corregir este agravio hacia Avilés. Carmen Conde. En primer lugar, hacemos un ruego para que se retome el tema de la policía de proximidad. El tema de la policía de barrio era una cosa muy bonita, muy guapa en el papel, pero seguimos teniendo problemas en los barrios y las asociaciones de vecinos nos piden que la policía se baje del coche policial y pase el barrio. Simplemente es retomar lo que se supone que ya está en los papeles hace mucho tiempo. Hablamos de prevención, no de intervención, nunca de intervención. Luego le rogamos a este equipo, no sé exactamente a quién corresponderá, pero bueno, que se instale una zona wifi en la zona de la Biblioteca de la Luz y asimismo se instalen los ordenadores que ahora mismo están en la biblioteca, un paquete Office que como mínimo tenga un procesador de textos. Y luego en relación a los dispositivos de reducción de velocidad, pues nada, comentarle que hace ya mucho tiempo están 2 dispositivos estropeados en la calle Jiménez Díaz y en Piqueros, que son de los de Coyoto, los dispositivos de reducción de velocidad, los que son de caucho. Hace ya mucho tiempo que hay uno en Jiménez Díaz y otro en Piqueros estropeado, nada más. Daniel. Tengo unas preguntas para el concejal de Urbanismo sobre la ordenanza de terrazas, que está generando tanta polémica en la ciudad y mucho desconcierto. A ver si nos puede decir cómo está llevando a cabo su área de aplicación de la nueva ordenanza de terrazas. También ha dicho que va a seguir diferentes criterios en su aplicación y en la propia ley de accesibilidad. Y le pregunto qué distintos criterios va a seguir con unos u otros establecimientos en concreto. Y también aprovecho para preguntarle sobre los comercios con los que se ha metido recientemente por exponer sus productos en las fachadas, floristerías, alguno de alimentación, fruterías. Le pregunto si va a preparar alguna ordenanza para estos comercios o si pretende aplicarles una nueva tasa a estos comercios. Gracias. Enriqueta. Sí, yo tenía 3 preguntas. Una al concejal García. Ya se comenzó o se tomó alguna medida para empezar a cumplir el pliego de condiciones técnicas el servicio de la hora. Es cierto que durante 3 días los controladores no van a aportar PDAs y si hay alguna razón especial para que sea así. A la concejal Yolanda le quería preguntar, ¿se acuerda que hace un tiempo habíamos hablado que iba a buscar una alternativa al Consejo de Mayores? Yo creo que no se ha convocado ni conozco ninguna alternativa que pueda prestar el mismo servicio o la misma prestación de información y de participación que estaba haciéndose a través del Consejo de Mayores. Y, por otro lado, al filo de que somos una ciudad amiga de la infancia, ¿para cuándo van a ser el acolchado del Colegio de San Cristóbal? Por cierto, me entra una duda, yo llevo dándole vueltas porque, claro, carece de toda lógica que ese servicio para un ayuntamiento como el de Avilés no haya podido ser establecido, es decir, el suelo acolchado, no será porque cuesta muy poco, ¿no? Una de las razones por las que no se pone. Porque, claro, frente a un presupuesto
de 60 millones de euros con unas cuentas, como hemos visto hoy, florecientes, no se pueda poner un suelo para unos niños que ameritaría todo el cuidado y todo el esmero, pues me llama mucho la atención. Y claro, ya le digo, no sé si es que cuesta demasiado poco, ¿no? Que estamos obras de mucha más envergadura y mucho más coste. Muchísimas gracias. Pues tenemos pendiente una pregunta que hecha por escrito por parte de Izquierda Unida. Se ha presentado Dornier las facturas para justificar sus gastos. ¿Y en qué fase de control está? ¿Lo contestas, Pedro? Sí. Bueno, de manera muy breve, tal como están formuladas las preguntas que previamente se han hecho por escrito por parte del Grupo de Izquierda Unida, sobre si ha presentado Dornier facturas para justificar sus gastos e inversiones, pues tengo que contestar que, efectivamente, la empresa Dornier ha procedido a contestar, en principio, ante la satisfacción, todas las demandas planteadas desde el Ayuntamiento, sobre todo en relación con el último requerimiento, que creo que es de fecha de 14 de enero de 2014, y, bueno, han justificado, nos han trasladado una cantidad de documentación impresionante, muy importante, que ha sido analizada, y ahora contestaré para ver en qué proceso, en qué fase estamos. Si sigue pensando que no son del documento de uno para los funcionarios, yo creo que esto es una cuestión más de broma. Evidentemente, me imagino, y así lo ha considerado la empresa, que esto ha sido una torpeza de alguno de sus empleados, el poner en un informe este tipo de afirmaciones. Tendría que usted preguntarse a la empresa. Yo creo que la empresa no seguirá pensando esto, sobre todo por las consecuencias políticas y mediáticas que ha tenido esa frase puesta en un informe. Y, bueno, yo creo que tienen una actitud más de colaboración desde hace ya un mes por lo menos. Bueno, ¿en la qué fase de control y fiscalización se encuentra la mencionada liquidación anual del contrato de la obra? Bueno, a la vista de todas estas justificaciones de pago solicitadas por el Ayuntamiento, va a ser inminente ya la redacción de un informe final de conclusiones por parte de la persona que ha supervisado este contrato desde el inicio del mismo. Ese informe, lógicamente, tendrá que ser validado por el Ayuntamiento, por los responsables técnicos que correspondan, y a partir de ahí pues se le instará a la empresa a que cumpla la liquidación que nosotros le planteamos en ese informe, que cumpla con eso, la liquidación que propongamos nosotros, ¿no? Que ya se ha comprometido a aceptarla. En principio, respecto a esta pregunta, ¿no? Se podría aprovechar para medio contestar la otra que hizo Enriqueta. Va a haber un proceso de nueva aplicación de las PDAs, o sea, se va a mejorar el rendimiento de las PDAs notablemente, y eso requiere una cierta parada, pero comprenderá usted que no le voy a dar más detalles más allá de lo razonable. Es lógico que de vez en cuando no se pueda, porque es una cuestión informática, que se va a resolver perfectamente pues al final de esta semana ya. Y nada más en relación a esto. Los concejales, ¿alguno queréis contestar alguna de las cosas que se han dicho aquí por...? ¿Sí? Sí, Yolanda, sí. Bueno, pues a la pregunta que me haces, Enriqueta, efectivamente, ya en alguna ocasión habíamos comentado la idea que teníamos en el área de bienestar social de darle un giro a los consejos del ámbito del área, más que nada porque así nos lo hacen llegar algunos colectivos, sobre todo los jóvenes, que no se sienten representados en ese consejo y su participación la desarrollan de otra manera, y también los mayores. El Consejo de Mayores, lo que pretendíamos hacer es hacer una sección, hacer un gran consejo de bienestar social y hacer secciones que fueran más efectivas y que nos permitieran trabajar mejor con estos colectivos de ciudadanos. Estamos inmersos, como sabéis, en poner en marcha el Consejo de Ciudad, que será a lo largo de este año, en el último trimestre. Por lo tanto, esta otra idea que tenemos va a tener que esperar, y vamos a convocar el Consejo de Mayores, porque tenemos la semana que viene Consejo Municipal de Educación, lo convocaremos para primeros de abril. Y con respecto a las losas o losetas del Colegio de San Cristóbal, yo creo que se ha contestado aquí esa pregunta muchas veces, no voy a volver a insistir. Simplemente decir y recordar a todos y todas las concejales de este pleno nuestro papel
en los consejos escolares de centro, que, por cierto, aprovecho para informar, vamos a celebrar el próximo mes los 30 años del Consejo Municipal Escolar, donde vamos a hablar de participación de la comunidad educativa y, como bien decía, aprovecho para recordar nuestro papel, el papel de los concejales y concejalas en los centros educativos. Somos representantes del Ayuntamiento de Avilés y no del grupo político al que pertenecemos. Y ya doy por contestada la pregunta de las obras estas del San Cristóbal, porque creo que ya han debido de venir a este pleno como 3 veces. No voy a añadir nada más. ¿O más? Reiteradamente. Sí, a mí no me causa gracia, Pablo. No voy a contestar más esa pregunta. Está, por mi parte, contestada. Muy bien. ¿Alguien más? ¿No? Sí. Teófilo. Sí. Respecto a las preguntas sobre el tema este de las terrazas, ¿cómo se lleva el tema de las terrazas? Pues bueno, decir que tal como habíamos previsto, es una cuestión laboriosa. Los técnicos municipales están haciendo una serie de itinerarios peatonales, está prácticamente claro toda la zona del casco histórico, y de acuerdo a esos itinerarios peatonales establecidos, en la medida en que van llegando las solicitudes se van dando. Es verdad que es un poco lento, ya lo decíamos cuando aprobamos la ordenanza, la costumbre de la hostelería era hacerlo durante el año, no había tampoco, y yo creo que hay un poco de lentitud en las solicitudes, por eso, porque había algunos que esperaban casi a que comenzase la campaña de sacar las mesas a la calle para hacer la solicitud, o incluso un poco posterior, pero trataremos de agilizar al máximo posible las solicitudes. Para el resto de la ciudad, pues se irán haciendo sus itinerarios peatonales y resolviendo las problemáticas que puedan surgir, que en muchos casos estamos seguros que si las había antes, las seguirá habiendo ahora, pero si no las había antes, pues tendrán solución seguramente ahora, ¿no? En cuanto a la segunda pregunta, no sé, como no son por escrito, quise interpretar que con qué distintos criterios abordo yo las soluciones. Yo no utilizo ningún criterio, solo utilizo un criterio, que es el que me corresponde a mí, de que esto se haga bien, que se haga con tranquilidad, que no hay prisa tampoco por despachar todas las licencias antes de marzo, y si es necesario prolongarlo a abril, pues lo prolongaremos, y el tiempo que sea necesario para que sea. Ese es mi criterio, es el único criterio. Después, los distintos criterios, creo que si alguien utilizó esa expresión, está mal, pero lo que sí hay es una interpretación de la ordenanza por parte de los técnicos que tratarán de dar respuesta a las demandas individuales de cada uno de los hosteleros que pueda plantear algún problema. Y de acuerdo con la interpretación, pues se da la solución. En cuanto a otros comercios con los que me he metido, según dice usted, con los que se ha metido, yo no me he metido con ningún comercio, ha habido algún problema derivado de advertencias de salubridad y de orden en algunas aceras a determinados comercios, y la advertencia por parte siempre de los inspectores municipales de que toda ocupación de la vía pública debe venir acompañada por una autorización de esa ocupación. Como consecuencia de eso, algunos comercios ya presentaron sus solicitudes, y de acuerdo también a la interpretación de los técnicos, pues dado que nosotros no tenemos tipificadas todas las ocupaciones de vía pública en una ordenanza, que es la ordenanza 206, y tenemos una ordenanza específica, que es la de terrazas, que es también de ocupación de vía pública, pero específica, dado que los demás elementos no están contemplados, pues interpretan que no hay motivo para concederlas. Ciertamente, es verdad que algunos comercios de estos de carácter como fruterías o floristerías tradicionalmente utilizaron la vía pública para hacer este tipo de exposición de sus productos,
y también las normas urbanísticas hablan de la excepcionalidad de la ocupación de la vía pública, o sea que no solo todo lo que esté ordenado puede o cabe, sino que puede haber carácter excepcionalidad para algunas otras aplicaciones. Entonces, bueno, pues si eso fuese un carácter excepcional, habrá que valorarlo, verlo, y tendrá que ser colectivo y no podrá ser respuesta individual a quien lo solicite. Entonces, en ese sentido, pues nos pusimos en contacto con la UCAI, que es nuestra entidad de referencia en todos estos asuntos, y estamos viendo cómo abordarlo, si realmente es una cuestión de muy pocos casos o de muchos, o conviene o no conviene, y el día que lleguemos a una conclusión, pues yo lo comunicaré. ¿Alguien más? Sí. Sobre la pregunta que si les va a aplicar una tasa. Es que era una pregunta. No, se le pregunté que si les va a aplicar una No, tasa. pero es que eran preguntas, yo ya contesté. Esa no. Sí. Sí, hombre, estoy contestando que no hay una ordenanza específica para eso, que tiene un carácter de excepcionalidad y que vamos a ver que tiene un carácter, no, que puede tener un carácter de excepcionalidad y que si lo tiene veremos cómo lo abordamos. Confirma que no se va a aplicar una tasa a esos comercios, ¿verdad? Es lo que está confirmando, que no hay tasa para esos comercios, no se va a aplicar, ¿no? Pero si hacemos una ordenanza así o si hacemos sí, lo que... Le estoy contestando que estudiaremos si cabe la ocupación de la vía pública con carácter excepcional ahí. Y si cabe, ya le diremos cómo se hace. A lo mejor tenemos que hacer una ordenanza, a lo mejor tenemos que hacer una instrucción, no sé. Pero ya se lo diremos cuando lo veamos. Vale. ¿Alguien más? ¿Algún concejal más? Yo voy a contestarle a Juanjo. Vale. Vamos a ver. Yo creo que es muy negativo para Avilés y para el resto de Asturias que el Principado no haya aprobado el presupuesto. Primera cuestión. Creo que tiene consecuencias para el conjunto de la comunidad autónoma. Creo que es precipitado hablar de marginación de Avilés. Leyes especiales de crédito, habrá más de una ley especial de crédito. ¿De acuerdo? A mí lo que me preocupa de cada uno de los proyectos es la ejecución de los proyectos. Respecto de la Escuela Superior de Arte, ninguna duda por parte de la consejera, eso sí que lo hemos abordado en distintas reuniones, que este año se licitarán las obras de la Escuela de Arte en la parte, no sé por qué aparece lo de diseño, porque realmente la primera parte de la Escuela de Arte me parece que se llama algo así como talleres de restauración. Creo que se llama así el proyecto. Ninguna duda de que se va a licitar. Es diferente un presupuesto a una prórroga presupuestaria. En una prórroga presupuestaria solo puedes tener el dinero que vayas a ser capaz de ejecutar dentro del año. No se incorpora de nuevo. Con lo cual, preveyendo el tiempo de la licitación, de la contratación, de la resolución de la contratación, la consejera, en este caso de la Escuela de Arte, ha considerado que esta cantidad de dinero es la que es posible ejecutar materialmente en este año. Cierto que eso esta cantidad implicará una revisión de las cantidades del convenio, de la adecuación del convenio. Adecuaremos el convenio, las aportaciones del Principado y del Ayuntamiento al ritmo de la obra. Esa es la explicación de la Escuela de Arte. Pero la pregunta creo que es más importante. ¿Cuál es la posición del Gobierno de Asturias? Que este año, 2014, se licitan las obras de la parte de restauración. ¿De acuerdo? Respecto de lo de ¿cómo se llaman? Los accesos al PEPA, nos ha confirmado el Principado de Asturias que se ha desbloqueado la situación fundamental, que era la solución técnica. La solución técnica al tema del tendido de alta tensión. Y tiene el dinero en el presupuesto para resolverlo eso. No sé si en este crédito presupuestario o en el nuevo crédito presupuestario, pero lo más importante es que la solución está ya. De verdad que yo del tema de la fábrica de hielo tampoco me he preocupado más, pero entiendo que esto es un crédito, que habrá más créditos extraordinarios. Es decir, que el hecho de que no aparezca en este momento alguna de estas cuestiones, para nada significa que todas esas cuestiones no se vayan a hacer, porque el compromiso con los proyectos de Avilés sigue siendo el mismo
de cuando se presentó el presupuesto, que lamentablemente no encontró apoyo suficiente, y es diferente gestionar un presupuesto a gestionar una prórroga presupuestaria. Sí. Bueno, yo entiendo lo que estás planteando, ¿no? Pero también hay que entender que si estamos, yo creo que son datos objetivos. Estamos hablando de en torno a 65 millones de euros, y de esos 65 millones de euros a Avilés le responden 300.000, que bueno, luego rascando algo más de lo que puedan haber en carreteras, bueno, estamos hablando de una cantidad insignificante para un municipio que es el tercer municipio más importante de Asturias. Yo supongo que los mismos problemas de acompasar los proyectos habrá en toda Asturias. Habrá en toda Asturias, y cuando se consignan en algunos proyectos de accesos 3 millones de euros, también me imagino que será difícil, 3,5 millones de euros en algunas licitaciones, también será difícil acompasarlo con el ritmo de las obras. Yo creo que aquí hay un problema real, y es que, por ejemplo, mientras vemos las inversiones que aparecían en el borrador de presupuestos para Castrillón y para Avilés, todas las que estaban en el borrador de presupuestos para Castrillón, el Centro de Mayores, la Biblioteca Pública de Piedras Blancas, el saneamiento de Quiloño, todas ellas siguen estando presentes con partidas económicas, en algún caso casi similares a las que había en el presupuesto. Y en el caso de Avilés no ocurre así, con las partidas más significativas que esas a las que yo me estaba refiriendo. Y luego, no es de recibo que por enésima vez, se mire como se mire, que por enésima vez se nos tome el pelo con el convenio de la Escuela de Arte. Una tercera adenda que venga a este pleno, con todos los respetos, Pilar, pero es un cachondeo ya, es un cachondeo. No es serio, porque uno puede entender que en el caso de los accesos al PEPA, uno lo puede entender, aunque también me parece muy poco serio, haya problemas con hidroeléctrica o con lo que sea, pero en el caso de la Escuela de Arte, esto no hay ya manera humana de justificarlo, salvo desde el punto de vista de criterios de partido, de justificar todo lo que haga mi partido, esté bien o esté mal. No hay por dónde cogerlo. Y hay un compromiso con el Principado, firmado con el Ayuntamiento de Avilés, de invertir este año 1 millón de euros para hacer la Escuela Superior de Arte. Y ese compromiso se lo hay que exigir. Se lo hay que exigir a la consejera. Ya sé yo que es difícil y que incluso intentó echarse atrás. Pero no hay ninguna manera humana de explicarlo. Y no hay ninguna manera humana de que creamos en vuestras promesas, como la que antes se hacía de los estudios de deporte, si no se cumplen las promesas previas. Y esto es, a mi modo de ver, es un proyecto que habrá que corregirlo, que esto no puede quedar así. No puede ser que la tercera ciudad de Asturias reciba estas propina que tenemos en el borrador, que habrá más en el futuro, ya veremos si hay más o no hay más, dependerá de la situación económica que haya, dependerá de los ingresos y dependerá de otras circunstancias, pero la realidad es que teníamos 6 millones de euros en el borrador de presupuestos para 2014, lamentando que no se haya aprobado. Sí, pues lamentable, es una pena que no os hubierais conseguido poner de acuerdo como lo conseguisteis ahora, no tendríamos este problema. Pero esto que nos toca es la pedrea y no es lo que a Avilés le corresponde, y yo creo que igual que lo decimos nosotros, igual que lo dice Izquierda Unida, deberían de decirlo todos los grupos políticos y debería decirlo el Gobierno municipal. Esto es una realidad que en la tramitación parlamentaria habrá que cambiarla. Y si no la habrá que cambiar, que tengamos que hacer conformarnos con lo que es un premio de consolación, nos parece que es una tomadura de pelo, Avilés. No tienes ningún tipo de turno. No, pero hiciste unas preguntas que yo te contesté. ¿Cuál es el proyecto de la Escuela de Arte? Y te contesté. El proyecto de la Escuela de Arte es que se licita este año la Escuela de Arte. Punto. ¿De acuerdo? Levantamos el pleno no sin antes decir que se me pasó, fuisteis diciendo a algunos portavoces, yo creo que como pleno municipal también hacerle llegar a las familias, tanto de los fallecidos como de las 2 personas que todavía están desaparecidas, marineros del Santana, también nuestra solidaridad. Bueno, se lo hemos estado manifestando a lo largo de toda la semana, pero también institucionalmente como pleno. ¿De acuerdo? Levantamos la sesión. Gracias.